¿No es cierto? La idea de las clases es que lean la materia que tenemos. Yo estas presentaciones lo que hago es sacar un pequeño resumen de las cosas más relevantes para explicarlas. ¿Ya? Entonces, partimos. Hoy veremos JavaScript. ¿Ya? Hoy comenzaremos con este lenguaje de programación, que es JavaScript. Eh, ok, como es un lenguaje de programación, hay algo que yo tengo que saber antes de programar. ¿Sí? Antes de meter código, antes em, de programar, tengo que saber la lógica. ¿Ya? ¿Y qué es esta lógica de programación? ¿Ya? Como les comentaba, el primer paso antes de comenzar a programar es aprender y practicar la lógica necesaria para poder desarrollar programas o aplicaciones. ¿Ya? Tener esta lógica. Pensar de una forma eh, como me pide desarrollar los programas. ¿Ya? Básicamente eso es. Entonces, la lógica de programación es la técnica utilizada para desarrollar una secuencia de pasos lógicos. ¿Ya? ¿Qué es esto de una secuencia de pasos lógicos? Si yo quiero ir a comprar el pan, ¿qué pasos lógicos debo seguir para poder ir a comprar el pan? Primero, ¿no es cierto? Tengo que ver si tengo plata, tengo dinero. Ya, si tengo dinero, puedo ir. Luego, tengo que dirigirme al almacén. Una vez en el almacén, tengo que preguntar si hay pan. Si tienen pan, yo pido no sé, lo que necesite de pan, luego lo pago y me devuelvo a mi casa. ¿Se fijan? Entonces es una secuencia de pasos lógicos que tienen una lógica. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del ejemplo que les di? Comprar el pan. ¿Ya? Se denomina algoritmo a la secuencia de instrucciones para la ejecución de una tarea. ¿No es cierto? Vi si tenía plata, si tenía dinero, me fui al almacén, pedí el pan, me lo pesaron, me lo entregaron, me devolví. Eso es, de instrucciones. Bien, el desarrollo de algoritmos se utiliza generalmente para resolver problemas. ¿Ya? En este caso, ¿cuál era el problema? Que no tenía pan, ¿no es cierto? Y tenía hambre. Quería, no sé, tomar once y la once la tomo con el pan. Entonces ese era mi problema. Ok, la información del algoritmo no puede ser redundante o subjetiva, ¿ya? Tiene que ser clara y detallada para que la computadora pueda interpretarla correctamente, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer un programa que me permita comprar el pan, esas instrucciones tienen que ser claras. Primero, ¿tengo dinero? Sí, continúo. Tengo que caminar hacia el almacén. ¿No es cierto? La siguiente instrucción. Luego tengo que pedir el pan. Luego me tienen que pesar el pan. Luego tengo que pagar. Luego me tengo que devolver. ¿Se fijan? Son instrucciones claras. Que si yo estas instrucciones se las pasa a cualquier persona, si las sigue al pie de la letra, podría conseguir el objetivo. ¿Cierto? Que es comprar el pan. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, a continuación, detallaremos los pasos lógicos para hacer un algoritmo que nos permita freír papas fritas. ¿Ya? Vamos a freír papas fritas. Entonces, ¿cómo partimos? Siempre tenemos que tener un inicio, ¿no es cierto? Ok, ahora partimos. Perfecto, inicio. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tomar las papas. Tengo que pelar las papas. Tengo que cortar las papas en tiras. ¿Ya? Tengo que tomar el sartén y ponerlo en la cocina, al fuego. Per- Perdón, encender el fuego de la cocina. Esperar hasta que el aceite se encuentre caliente. ¿Ya? Luego colocar las papas dentro del sartén. Tengo que esperar 10 minutos hasta que las papas se encuentren fritas. Luego tengo que retirar las papas y servir. Fin. ¿Ya? Eh,
si yo le paso este instructivo a una persona que jamás hizo papas fritas en su vida, ¿va a conseguir el objetivo? ¿Va a poder hacer Sí, papas fritas? claro. ¿Sí, no es cierto? Porque son claras y concisas. Bien, los algoritmos tienen que ser de la misma forma. Ya. Entonces, al seguir estos pasos lógicos, cualquier persona podrá freír papas fritas. ¿Ya? Ok, entonces esto es la lógica de programación. ¿Ya? Esta es la lógica que uno tiene que tener cuando desarrolla aplicaciones o desarrolla programas. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio rápido y quiero que ustedes piensen en los pasos lógicos para preparar un café instantáneo. ¿Ya? ¿Les parece si en el chat vayan poniendo paso uno tal cosa, paso 2 tal cosa, paso 3 tal cosa? Los leo, chicos. Ya, vamos. Ya, súper. Ya, comprar café. ¿Qué más? Ok. Ujú. Ya, bien, poner el agua en el hervidor. Bien. Ok, escoger una taza. Vamos, Freddy, tampoco tan... Freddy no tiene nada en su casa. Ojo, ahí podríamos sacar ahí podríamos sacar un ejemplo de cosas que, bueno, que pasan cuando quieres conseguir algo y no te faltan otras cosas, pero no es el punto. Claro. Sí, No, sí, pues comprar está la bien, está taza. bien. Comprar la taza. Claro. Claro, es No, no, pero está una bien, está bien. consecuencia, ¿no? Está bien, está bien. Sí, no, sí, está bien, está bien. Tenemos que tener esa lógica. Ponerlo en todos los casos. Claro, es lógico. Ok, azúcar endulzante, perfecto. Servir café, ya. Super. Y servir café en la taza, salir. Ya, bien. Ya, buscar una cuchara, está bien. Vamos, que ese café todavía no está listo. Algo falta para eso, ¿no? Pedimos el agua, agua en el hervidor, cogemos una taza, ta, ta, ta. Ok. Seleccionamos azúcar endulzante. Acompañar con un queque. Está bien. Un café de azúcar ya, bien. O galletas. Bien, bien, chicos. Ok. Mm, ujú. ¿Está listo el café ya? ¿Está listo el café por eso? Eso, Vamos a hacer un bien. café. Ok. Bien, Edgar, bien. Tomarse el café. Ya, volvamos acá entonces. Revisemos cómo anduvimos. Ya, esto que ustedes ven acá se llama diagrama de flujo y nos sirve, ¿no es cierto?, exactamente para diagramar lo que acabamos de conversar, los pasos lógicos, ¿ya? Entonces, acá tengo la nomenclatura, ¿ya? Este rombo de color amarillo permite evaluar una condición. Por ejemplo, ¿tengo taza? Ah, sí tengo taza. No, no tengo taza, tengo que ir a comprar. Otra condición, ¿cuál sería? ¿Tengo azúcar? No, no tengo azúcar, tengo que ir a comprar. Sí, sí tengo azúcar, me puedo hacer el café. ¿Ya? Son condiciones. Luego, este que medio naranjo permite detallar un proceso. En este caso, ¿cuál sería un proceso? Tomo la cuchara y le echo café, o le pongo azúcar, o le pongo endulzante. Ya son procesos. Las flechitas me indican la dirección del flujo, hacia dónde va este flujo. ¿Ya? Y los círculos permiten indicar si estoy iniciando o terminando el flujo. ¿Ya? Entonces, según esto, vamos revisando. Yo parto acá, partí con un círculo. Eso quiere decir que estoy comenzando el flujo. Luego, el primer proceso es tomar una taza de café. Luego, tengo una condición. ¿Tengo cómo hervir el agua?
Si no tengo cómo hervir el agua, se terminó. No puedo tomarme un café. Y si tengo como tomarme el agua, como hervir el agua, la hiervo, ¿no es cierto? Otro flujo. Luego pregunto, ¿terminó de hervir el agua? Bien, sí, terminó. Entonces, agrego el agua hervida a la taza, agrego el café y azúcar y sirvo y a disfrutar mi café. ¿Se fijan? Entonces, esta forma se llama diagrama de flujo y nos permite entender o compartir a veces la lógica de nuestros programas. ¿Ya? Ok. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, ¿Sí? Ya. Se fijan que sí, también queda mucho más clara la lógica y la podemos compartir, incluso eh, podemos, no sé, cuando tenemos algún algoritmo o algún diagrama muy grande o muy complejo, lo podemos dejar de esta forma y se puede discutir con más desarrolladores cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también tenemos que considerar que en ocasiones tenemos funcionando un programa, ¿no es cierto? Una lógica, pero esa lógica de repente, no sé, teníamos 10 usuarios o 100 usuarios y un día creció. En mi empresa decidieron hacer un Cyber Day y llegaron 5.000 usuarios. Por lo tanto, esa lógica hay que repensarla, ¿no es cierto? Para que cumpla, pues, para que no se caiga mi aplicación, etcétera. Entonces, esta vez, esto es una buena forma de sentarse con más personas y empezar a analizar. no, y Entonces, Manuel, sí, Manuel, lo fundamental en este caso es que no todos pensamos iguales. Entonces, tal vez este proceso exacto, de hacer un café lo puede pensar muchas personas de manera diferente. exacto, exacto. Claro, entonces, claro, esto nos sirve para diagramar eso y para llegar a un consenso, para buscar la mejor forma de desarrollar este algoritmo. ¿Ya? Para esto me sirve esta herramienta de este diagrama de flujo. Bien. Entonces, ya sabemos cuál es la lógica, ¿no es cierto? Y cómo tenemos que utilizarla, la lógica de programación. Ahora vamos a ir al código y vamos a ver cómo incluimos JavaScript en mi página web. Perfecto, entonces acá básicamente tengo, la primera forma es utilizando la etiqueta script, ¿ya? Y dentro de script, ¿no es cierto? Yo puedo, por ejemplo, agregar un mensaje de alerta, ¿ya? Y acá, cerré vamos a abrir uno nuevo. Ah, ya. Vamos a abrir una carpeta. Eh, clases. La clase 6. Acá. Clase 6. Clase 6. Vamos a crear una carpetita eh, que nos sirva ejemplo. Mm, ahora sí. Ya. Entonces acá lo primero que vamos a hacer. Hoy no. Ahí. Index.html, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar el template del HTML5, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto en otra oportunidad. Ya. Entonces, por ejemplo, me dice cómo incluir un JavaScript en mi página. Entonces puedo hacerlo con las etiquetas script después del body. Ya, esta es una forma. Perdón, en el body, en el body. Entonces, script y lo cierro. Entonces, acá
utilizamos el console log, ¿ya? Que va entre paréntesis y entre comillas. Y vamos a indicar que estoy en la consola, ¿ya? Si se fijan, entonces esto lo voy a grabar y lo voy a ejecutar también con el live server, a ver qué pasa. ¿Ven este mensaje que está acá arriba? Sí. Sí. Ya, ese es el alert. Sí. Ese es el alert. Por lo tanto, esta página ejecutó ese JavaScript que tenía. ¿Y qué hizo? Me tiró una alerta. ¿Ya? Bien. ¿Y se acuerdan del console log? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Acá en el navegador tenemos unas herramientas para el desarrollador. ¿Ya? Y esas herramientas, si yo posiciono acá encima de la página, botón derecho, inspeccionar, voy a aparecer a este submundo de la página. Que acá tengo varias cosas. ¿Ya? Dentro está la primera etiqueta son los elements, que básicamente es todo mi HTML, ¿no es cierto? Si se fijan acá, tengo el body, tengo el script, el alert que estoy haciendo, el console log, ¿ya? Es el HTML. Luego tengo la etiqueta console, que esta es la terminal, la consola, ¿ya? ¿Y qué dice? Estoy en la consola. O sea que para imprimir mensajes en la consola, tengo que utilizar este console log, ¿ya? Ok. Entonces, ¿se fijan? De esta forma yo ya estoy ejecutando JavaScript en mi página web. Ya, eso es una forma. Bien, volvamos acá. Ok. La segunda opción es con un archivo externo. Ya, al igual que CSS. ¿Se acuerdan que CSS podemos utilizarlo directamente en el HTML o sacarlo a un archivo externo? Bien, con JavaScript podemos hacer exactamente lo mismo. Y utilizando esta etiqueta. Script, CRC, ¿no es cierto?, de source y el nombre del archivo. Y cierro la etiqueta, ¿ya? Fíjense acá. Entonces, ¿qué me dice? Que tengo que tener una... bueno, primero tengo que tener un archivo, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner script.js de JavaScript, ¿sí? ¿Qué va a tener este script? Va a tener este alert, ¿no es cierto? Acá, lo voy a pegar. Voy a grabar. Me voy a ir acá. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me decía la presentación? ¿Cómo lo agrego? Me pedía utilizar source igual y indicarle el nombre del archivo, ¿no es cierto? Ya. Y acá aprendimos en las clases anteriores que con el punto y el slash le indicaba a la página que buscara los archivos en donde estoy parado, en mi raíz. ¿Cuál es mi raíz? Esta, ¿no es cierto? Por lo tanto me está diciendo, tengo el archivo que estás trabajando y además tengo un script.js. Entonces lo selecciono. ¿Ya? Entonces con eso estoy incluyendo este archivo dentro de mi página. Voy a cambiar el idioma. Y ahí le vamos a cambiar el idioma igual, el lenguaje, que sea español. Ya. Si lo grabo y me voy nuevamente a mi página. ¿Se fijan? Lo volvió a ejecutar. Y esta vez, si me voy a los elements. Espera, a ver, espera. Claro, ahí está. ¿Se fijan? Ahí lo está incluyendo. Ahí está incluyendo el script. Y ya no tengo el código en mi HTML. ¿Sí? Y si me voy a la consola, también me entregó el console log. ¿Se fijan? Entonces, tengo dos formas de incluir este archivo de JavaScript. Directamente en el código o a través de un archivo externo. La buena práctica dice que tenemos que hacerlo siempre en un archivo externo, ¿sí? Porque el archivo HTML es para darle la estructura al sitio, ¿ya? No para manejar programación o otras cosas. Volvamos acá. Ok.
Entonces ya aprendimos a agregar, ¿no es cierto?, JavaScript a nuestro sitio. Ok. Como esto es un lenguaje de programación, voy a tener varias herramientas que me entrega el mismo lenguaje para hacer cosas, ¿no es cierto? Para cumplir, por ejemplo, con estas instrucciones que necesito desarrollar para lograr una tarea. Entonces, hay algo que siempre vamos a usar, que son las variables y constantes. Ok, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en memoria para almacenar un tipo de dato, ¿ya? Acá tenemos que tener ojo con eso, o sea, tenemos que ponerle atención, que es un tipo de dato, o sea que tenemos varios tipos de datos, ¿ya? Asignar un valor y modificarlo cuando sea necesario. En palabras simples, ¿qué es una variable? Es una caja. Es una caja donde yo puedo guardar un dato, ¿ya? ¿Qué es un dato? Un dato puede ser un texto, puede ser una fecha, puede ser un número, ¿ya? Ya, yo le nombré tres. Y esos son los tipos de datos, ¿no es cierto? Entonces, mi dato puede tener un tipo, y ese tipo puede ser numérico, si son números, puede ser string, ¿ya? Si son caracteres, si son letras, string, y si son una fecha, puede ser date, ¿ya? Vamos a ver. La idea es que empiecen a familiarizarse con estos conceptos. Entonces, ¿qué es una variable? Es una caja donde yo guardo mi dato. Y ese dato tiene un tipo específico. ¿Ya? Bien. Ya, fijan, ahí está mi dato y yo después lo puedo obtener. Esa es la ventaja con la variable. Que yo guardo mi dato en la caja y después en otra parte del programa yo puedo obtener ese dato y usarlo. Ok. Entonces, ya vimos lo que era una variable, ¿no es cierto? Y la variable, la otra diferencia que tiene es que yo puedo modificar ese dato. O sea, yo en primera instancia, mi dato, se fijan, era rosado y después lo cambié y ahora es celeste. ¿Ya? Lo modifiqué. Modifiqué mi dato. Ok. La diferencia con una constante, ya que también es un espacio en memoria, que almacena un tipo de dato, pero el valor que yo guardé, o sea, mi dato, no se puede modificar. O sea que si yo creé una constante, siempre va a quedar con ese valor, porque es una constante. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos las dos diferencias entre una variable y una constante. Bien. ¿Se entendió eso? ¿Dudas? Sí, sí. ¿Sí? O Ya, sea, no, Sí, no hay sí, dudas. está bien. No hay ¿Ah? duda. Ya, súper. Ok, Pero entonces ahora, ¿sí? Ya, alguien vamos dijo a que ver. más o menos. Ah, más o menos. Ya. O sea, ahora quedémonos con que son una cajita donde yo guardo mi dato. ¿Ya? Y la variable puedo modificar ese dato. Ya puedo cambiar el color, por ejemplo. Y la constante no puedo cambiar ese dato. O sea, si la hice rosada, mi dato es rosado, siempre va a ser rosado. ¿Ya? No va a cambiar. Eso es lo que hasta aquí tenemos que quedarnos. Ahora, ese dato tenemos tipos, como les comentaba. ¿Ya? Entonces, eh, y esto es algo que tenemos que entender igual. Que JavaScript es un lenguaje con tipado débil. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables no tienen un tipo específico, ¿ya? Y es posible comparar datos de diferentes tipos produciéndose una conversión implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, yo cuando creo una variable en JavaScript, una constante, no es necesario decirle que esa variable es un tipo de dato específico. ¿Ya? Entonces, cuando la creo, el compilador de JavaScript analiza mi dato, el dato que tiene esa variable, y dice, ¿esto qué es lo que es? ¿Es una fecha? No, no es una fecha. ¿Es un número? Sí, es un número. Por lo tanto, yo internamente voy a decirle que esa variable maneja un número.
¿ya? Pero nosotros no tenemos que decirle implícitamente, no tenemos que decirle que la variable es del tipo número, ¿ya? Sino que JavaScript implícitamente lo difiere y se lo asigna. Ok. Y lo otro que tenemos que saber también, este otro concepto que son las palabras reservadas, ¿ya? Todos los lenguajes tienen palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Son palabras que yo no puedo utilizar. Por ejemplo, en JavaScript existe, de estas tres formas yo puedo generar una variable o una constante, ¿ya? Estas dos primeras son para variables y esta es para constante. Por lo tanto, yo no puedo definir, no puedo utilizar esta palabra, ya porque es reservada del lenguaje. Entonces, para crear una variable nueva, por ejemplo, sería var mi dato igual a hola, ¿ya? Pero yo no jamás voy a poder decir var igual a hola, porque var es una palabra reservada, ¿no es cierto? Lo mismo que let. Y cons es para generar constantes. Ya. Y acá vamos a conocer los distintos tipos de datos. Ok, como les comentaba, un tipo de dato que se llaman tipos de datos primitivos en JavaScript son las cadenas de textos o los string. Un texto, todo lo que sea texto se llama string, ¿ya? Por lo tanto, mi variable va a ser del tipo string, ¿ya? Si yo manejo cadenas de texto. El siguiente tipo son las variables booleanas, ¿ya? Boolean, así se llama el tipo. Y básicamente este tipo acepta dos opciones, un true o un false, ¿ya? ¿Verdadero o falso? Eso es lo que almacenan las variables del tipo boolean. Luego tenemos los números. Entonces todos los números, el tipo se va a llamar number, de número. Luego tenemos un tipo especial que se llama null, ¿ya? Que básicamente representa un valor nulo o vacío, ¿ya? Acá en JavaScript existe como tipo de dato y es especial. Entonces es null. Y el otro tipo de dato especial es el undefined, ¿ya? Que se aplica cuando una variable no es inicializada. O sea, yo no la creé. Yo no dije var dato igual a algo, ¿ya? Y después ese dato lo llamo. Lo llamo y como no está inicializada, ese tipo queda como undefined, ¿ya? Igual vamos a tratar de irlo viendo con más ejemplos. Pero estos son los datos primitivos que se llaman en JavaScript. Bien, otro tipo era el null, que ya parece que lo vimos. Claro, el undefined. Ok. El otro tipo también que tenemos es el none, ¿ya? ¿Y qué pasa con none? None es un tipo numérico especial que representa un número ilegal o no representable. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto de none? ¿Cuándo se hace o cuándo se ocupa? Cuando yo quiero sumar un texto, ¿no es cierto? No sé, con un número, por ejemplo, y ese resultado yo quiero que sea numérico. Igual suena raro, pero pasa. En el fondo, yo quiero sumar dos variables, ¿no es cierto? Un A y un B, y resulta que A venía un texto. Y no puedo sumar un texto con un número. Entonces, el resultado de eso me provoca un NaN. ¿Y qué es NaN? Es un número ilegal. ¿No es cierto? Porque si yo lo trato de sumar un texto con un número, eso no tiene sentido, no anda por ningún lado. Entonces es un número ilegal. Ya ese es el NaN. Eso, el NaN, bueno, que significa not a number. ¿Cierto? No es un número. Ok. Luego tenemos, yo creo, una de las cosas más importantes que tiene JavaScript, que son los objetos. ¿Ya? Y los tipos objetos son datos interrelacionados, no ordenados, donde existe un objeto y un conjunto de
propiedades que tienen un valor. ¿Ya? Entonces, existe un objeto y un conjunto de propiedades que tienen un valor. Todo tipo que no es primitivo para JavaScript es tomado como un objeto. ¿Ya? Por eso es tan importante estos otros tipos, que son los primitivos, porque se dice que JavaScript son los primitivos y todo el resto son objetos. Y es por esto. ¿Ya? Ok. Entonces, un objeto tiene la siguiente estructura o la siguiente forma. Entonces, tengo una llave, tengo el nombre de la propiedad, dos puntos, un valor y cierro la llave. ¿Ya? Esto es un objeto para JavaScript. Es un tipo de dato objeto. Ok. Entonces, estos tipos objetos nos permiten manejar fechas, ¿no es cierto? Manejar expresiones regulares con regexp, ¿ya? ¿Qué es una expresión regular? ¿Ya? Por definición, es una secuencia de caracteres que conforman un patrón de búsqueda, ¿ya? Y este patrón yo lo puedo comparar. Por ejemplo, el root, ¿se fijan que el root nacional, el root chileno tiene una estructura y con un guión y con un dígito verificador? Bien, podríamos tener una expresión regular o un patrón que verifique si cumple con ese formato, ¿ya? Al igual que, no sé, por ejemplo, una fecha. Cuando la fecha la definimos que es día, guión, mes, guión, año. Bien, eso es un patrón. ¿Y cuál sería el patrón? Que tengo dos números, tengo un guión, tengo otros dos números, otro guión y tengo cuatro números, que es el año. ¿Se fijan? Entonces, un patrón podría verificar eso. Verificar si lo que yo estoy ingresando es una fecha o no. Cumple con ese formato. ¿Ya? El otro tipo de dato, que es objeto, son los tipos de dato error. ¿Ya? El error también es un objeto. ¿Por qué? Porque es de esta forma, son los errores en JavaScript. ¿Ya? Te van a entregar un tipo o un nombre de la propiedad y un valor. ¿Ya? Es un objeto. Ok. Otro tipo de objeto son las funciones. Y las funciones se escriben de esta forma. ¿Ya? Esta es la convención antigua de escribirla y esta es la convención nueva. La convención nueva se escribía la palabra function y entre paréntesis los parámetros que recibía. ¿Ya? Luego la llave y acá adentro yo agregaba toda la lógica. Entonces, si yo quería sumar, recibir dos números y devolver su suma, acá tendría que haber dicho parámetro A, coma, parámetro B, y acá return, para que retorne la suma de A más B. ¿Fijan? Y ahí estoy generando una función. Bajo la nueva forma, que estas funciones se llaman arrow function o funciones flecha, ¿ya? Por esta flechita que tienen aquí, por este igual mayor, ¿ya? Y si se fijan, son muy parecidas a la forma de escribirla. Y acá recibo los parámetros, ¿no es cierto? Y acá ejecuto la lógica. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos formas de hacer una función en JavaScript. Ya. Luego lo otro que tenemos son las clases. Ya, esto es un poquito más avanzado, pero se los quise dejar acá en la presentación para que lo consideraran, ¿no es cierto? Para que lo conocieran. ¿Por qué? Porque a veces nos toca tocar código que pueden haber estado utilizando clases, ¿ya? Y clases no es nada más que un paradigma de programación, es una forma de programar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
tengo, al utilizar la programación orientada a objetos, que se denota POO, ¿no es cierto? Se usan las clases. Y las clases tiene funcionalidades que me permiten desarrollar mi código, ¿ya? Pero eso se dice que es un paradigma, que es una forma de programar, ¿ya? Y tiene algunas técnicas como la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo realizo una función y esta función me suma A más B y yo acá realizo otra función que va a heredar lo que tiene esta función de acá, esta función ya tiene la posibilidad de sumar dos números. Ya lo hereda. Eso. Entonces, todas estas funcionalidades que tienen las clases nos sirven para eso. Es como un estilo de programación. ¿Ya? Eso. Ya. Lo otro que tenemos que considerar siempre con JavaScript, que las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Ya? Son súper importantes las funciones. Y quiere decir que las funciones pueden ser almacenadas en variables o constantes. ¿Ya? Si se fijan acá tenemos, este es el ejemplo que le aparece en lo que tenían que leer. Que básicamente estoy definiendo una función que va a multiplicar, ¿no es cierto? Su nombre lo indica. Donde va a recibir un parámetro y va a recibir otro parámetro. O variables, ¿no es cierto? Son variables. Y va a retornar la multiplicación del parámetro 1 con el parámetro 2. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de generar las funciones. La otra forma es con la función flecha, como les comentaba. Si se fijan, define una constante que se llama multiply, igual que acá, multiply. Entre paréntesis recibo los parámetros, ¿sí? Y entre llaves agrego la lógica. ¿Y qué va a retornar? La multiplicación del parámetro 1 por el parámetro 2. Lo va a multiplicar y lo va a retornar. ¿Se fijan? Entonces, ambas funcionan. Esta es la forma antigua de hacerlo y esta es la forma nueva. Manu, una pregunta ¿Sí? con la forma nueva. ¿Por qué una constante y no una variable? O sea, porque los parámetros van a cambiar, ¿o no? Sí, van a cambiar, pero lo que está acá adentro no cambia. Ah, Claro, por eso. Porque en el fondo, esto en el fondo, ¿qué es lo que hace? Recibe dos parámetros y retorna la multiplicación. Y eso no va a cambiar. En entonces, cambio, ¿por sí. qué definir una función dentro de una constante? Eso no entiendo. O sea, ¿Por en qué? ese caso se ve como, o sea, no se le ve mucha lógica, porque si los parámetros siempre que entren son diferentes, va a cambiar, pues, ¿por qué declarar la constante? No, O claro, sea, la pero Se como función no cambian va a los cambiar. parámetros, pero la función como tal no. exacto, eso es. La función como tal no cambia. La O estructura no sea, cambia. exacto, exacto. Entonces, o sea, acá hubiésemos podido utilizar var. Y ahí después cuando les explique var, se van a dar cuenta que es una mala práctica usar var. ¿Ya? Pero por lo general, uno para tener consistencia en su código, utiliza const. O si esto va a cambiar, o sea, va a cambiar la estructura en este caso, eh, podría utilizar let, ¿ya? Que lo vimos un poco atrás. Entonces, para definir una variable tenemos var, tenemos let, y para las constantes tenemos const. ¿Ya? Entonces acá también hubiese podido haber sido let. En el caso de que, no sé, 10 líneas más abajo, yo haya renombrado esta función y le haya dicho que en vez de dos parámetros, recibía tres parámetros. Ahí Ya. sí. ¿Ya? Ah, Lo que pasa es que en ese caso igual puede generar confusión para si es otra persona que lee el código, que vea que sea constante, que lo va a asumir como que no va a variar, pero está dependiendo de otros valores que es lo que decían los muchachos. claro. Sí, pero ahí siempre tienen que ustedes pensar que esta función no debería cambiar. Porque, ¿qué es lo que hace? Las funciones siempre tienen que ser atómicas. Tienen que hacer lo que dicen. Hacer lo que dicen. Esta función, ¿qué me dice? Que va a multiplicar.
y recibe dos parámetros y los multiplica. Por lo tanto, yo más abajo en el código no debería renombrar esa función. Ya no podría ponerle, no sé, agregar un tercer parámetro, como les decía. No estaría bien, entonces no estaría bien pensada la función. Ya, por Vale, aquí eso tenemos una igual pregunta. se usa const. Ajá. Aquí tenemos una pregunta de Andrés interesante que dice, ¿qué palabra puede reemplazar a const? Recuerda que const es una palabra reservada, Andrea, para declarar una constante. Let Claro. no es una constante, sino es una palabra reservada para declarar una variable. Y ahorita Manuel va a explicar la diferencia entre let y var, que es algo Exacto, interesante, importante también de saber. exacto. Bueno, es el tema de las clases, que no quiero marearlos con eso. Ya. Pero antes de eso veamos acá este tema como esta definición de variables. Por acá. Ponerlo por acá. Ahí sí, aquí tengo la ventana. Ya. Entonces esta ventanita la voy a dejar ahí. La voy a dejar, ¿no es cierto?, a la derecha y esta a la izquierda. Ok, entonces vamos a trabajar con el script, solamente con el script. Este alert ya lo vamos a sacar, ¿no es cierto? Porque no molesta, pues cada vez que grabemos se va a ejecutar. Entonces vamos a ir acá a la consola. Ok, entonces estamos viendo el tema de las variables, ¿no es cierto? Variables. ¿Cómo defino una variable? Tengo la palabra reservada, let y var, ¿ya? Entonces, va a ser mi dato 1, que va a tener un valor, hola, ¿ya? Ok, y vamos a tener mi dato 2, que va a tener adiós, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a imprimir acá mi dato 1 y mi dato 2, ¿ya? Entonces, ya. Lo genial de JavaScript es que yo le puedo concatenar cosas acá. ¿Se fijan? Yo le voy a concatenar un texto que diga mi dato, va a ser igual, mi dato 1, va a ser igual, y de acá estoy sacando el contenido de mi dato. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que una variable es una caja? Donde yo dentro de esta caja guardo un dato que puedo recuperar. Bien, eso estoy haciendo. Estoy definiendo mi caja, que dentro de mi caja voy a tener el texto hola, y acá estoy sacando de la caja ese dato, ¿no es cierto? Que está en la variable mi dato. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a sacar el contenido de mi dato 2, ¿ya? Y lo voy a imprimir por esta consola. Entonces si yo grabo, ¿se fijan? Mi dato tiene el valor de hola. Y mi dato 2 tiene el valor de adiós. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá abajo a mi dato 1, le voy a cambiar el valor. ¿Ya? Porque dijimos que es una variable, ¿no es cierto? Yo puedo cambiar el valor de ese dato. Y ahora va a ser un número. Entonces, si yo lo grabo, ¿qué pasó? Fíjate, me lo reemplazó. Y acá es donde yo les decía que JavaScript es débilmente tipado. ¿Por qué? Porque si yo le dije que era un string, él solo después decidió y se cambió de número. Entonces no tiene los tipos no son fuertes, yo puedo cambiarlos. Y esto va a variar según lo que yo le asigne a mi caja, lo que yo guarde en mi dato. ¿Ya? Eso. Let permit. Ok. Bien, el otro tema son las constantes, ¿no es cierto? Constantes.
Ok, y ahí tenemos la palabra reservada cons. Y se va a llamar mi dato 3. Y mi dato 3 va a tener también un string, ya un carácter. No soy modificable. Por lo tanto acá vamos a imprimir mi dato 3, ¿no es cierto? Aquí en el texto le voy a decir mi dato 3 y acá voy a imprimir el contenido de mi dato 3. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces si yo grabo, ¿qué pasó? Me apareció, ¿no es cierto? Dice no soy modificable. A ver, pero yo no le creo. Lo voy a modificar igual nomás. Entonces, igual y le voy a agregar ahí un número. ¿Qué pasó? Me dice que no puedo asignar el valor, ¿no es cierto?, a una constante. Volverle a asignar un valor a una constante. ¿Por qué? Porque es una constante, lo cambio. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Yo acá no puedo cambiar el valor. O si no, me va a tirar un error. Un dato también interesante es que fíjense que en el error les dice la línea en la cual tienen el error. Si se fijan, ahorita porque Manu le quitó Ah, el espacio que había entre uno y otro, pero el error efectivamente está en la línea 15 y eso es importante cuando tienen errores, porque si ustedes leen la consola les puede indicar dónde tienen el error y dónde lo pueden solucionar. Así, a pesar de que les digan la descripción, pues tienen una manera de conseguir esos bugs que se le pueden generar cuando están codificando. exacto, exacto. Manu, Entonces, una consulta. ujú. Tú puedes definir, tú puedes condicionar datos que son variables, o sea, que un dato cambie pero con una condición. Eh, o sea que en el fondo que mi dato tome un valor A o un valor B según una condición dada. Exacto, Sí, ¿se puede sí, hacer eso? sí, claro. Ahí hay varias formas. Pero ahí nos estamos adelantando un poquito. Ok, Ahí lo vamos a ver con más calma. Pero por ahora tenemos que entender que existen estas cajas, ¿no es cierto? Que yo puedo guardar valores. Si las quiero cambiar, son variables con let y var. Y si son constantes, son const. Ok, entonces, ya, aquí hay algo que les quiero mencionar. Antiguamente, esto viene en la nueva especificación de JavaScript, ¿ya? La nueva especificación, más que nada, quiere decir cómo se va a utilizar el lenguaje, ya que funciones va a tener disponible, qué métodos, qué herramientas, ¿ya? Eso es como una especificación. Y la especificación actual, o sea, no actual en realidad, la que está más vigente, es ES6. Se fijan acá en la presentación, a ver, ahí, ES6, ¿ya? Significa ECMAScript 6, o 2006 en realidad. Es como la RAE Eh, de JavaScript. La ¿La RAE qué? es como la RAE de JavaScript. Sí, exacto, 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 como la RAE, la que tiene que ver con el tema del lenguaje. Es lo mismo. Entonces, en esta especificación se incluyeron las palabras let y const, ¿ya? Porque antiguamente todo era var. De hecho, si ven código antiguo, lo más probable es que todo sea var. Ok, ¿y cuál es el problema del var? Que el var se modifica siempre. Ya, o sea, si yo tengo mi dato definido acá arriba, ya, y tiene toda una lógica, y aquí entre medio se me pasó y volví a declarar mi dato, porque fíjense acá, una cosa es que yo lo declare una vez y después le cambio el valor. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Pero acá con var yo puedo volver a declararlo, volver a declarar esta misma variable, lo que obviamente es una inconsistencia y el lenguaje me tuvo que haber alegado, ¿sí? Entonces, ese es el problema con var, que yo puedo hacer esto. No con let, porque let hace referencia a un bloque,
ya a que este dato va a existir dentro de un bloque. Por ejemplo, vamos a definir una constante, ¿no es cierto? Constante, que se va a llamar multiply, ¿no es cierto? Que es la que vimos. Vamos a definir esto, ¿no es cierto? Un param 1, un param 2. ¿Ya? Y acá adentro vamos a definir una variable del tipo let que va a indicar un total, por ejemplo. Total. Y dentro de este total voy a multiplicar estos dos valores. ¿Ya? Entonces, estos valores los voy a multiplicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creándome una caja que se llama total y dentro de esta caja voy a guardar o almacenar la multiplicación de los valores que recibí en mi variable, ¿no es cierto? Ok. Y eso lo voy a devolver. Return total. ¿Ya? Voy a retornar ese valor. Multiply. Me faltaron las flechas. Ya. ¿Se fijan? Entonces ahí lo estoy retornando. ¿Qué pasa con esto? Estoy asignando algo. Mi dato. Uno. Acá, la constante. Y ahí sí. ¿Qué pasa con esto? Cuando utilizo let, esto quiere decir que esa variable va a vivir en el bloque que está definido. En este caso, mi bloque lo distinguen estas llaves. ¿Ya? Todo esto es un bloque. Por lo tanto, si yo acá afuera le digo total igual a, no sé, 55, no va a ser la misma variable. ¿Por qué? Porque este bloque, esta variable va a existir en este bloque. Y si yo la vuelvo a definir acá, va a ser una nueva variable. ¿Ya? De hecho, si quiero imprimirla, por ejemplo acá, voy a imprimir esta variable, ¿no es cierto? En un ámbito distinto, en un bloque distinto, el que me dice que no está definida. No está definido total. ¿Por qué? Porque vive dentro de este bloque. ¿Ya? ¿Qué pasaba con var? Var tenía un ámbito global. Entonces, si yo definía algo acá, y... A ver, ¿no funciona así? A ver. No, igual ahora lo muestra. Pero el tema con var es que al final del día no respetaba esto, no respetaba el tema de los bloques, no tenía este tema del scope block que se llama. Sí, se declara como una variable global, no importa dónde la declararas. Exacto. Y se pisa, es lo peor. Que si yo acá tengo una definición, no respetaba esto y si la definía acá abajo de nuevo, la pisaba. Se pisaba los valores. Por lo tanto, había mucha inconsistencia en el código. Por eso, hoy la buena práctica es no usar var. No usar nunca var. ¿Ya? El let, si queremos que modifique el valor, o cont, si no va a modificar. Y bueno, ¿qué nos falta acá? Nos faltaba llamar a esta función, ¿no es cierto? Invocarla y pasarle los números. El 2 y el 4, por ejemplo. Bueno, no muestro nada, ¿no es cierto? Entonces acá yo podría, por ejemplo, encerrar esta llamada en una constante. Constante, no sé, cálculo. Y esta constante va a quedar con el valor de la invocación a esta función. ¿Cómo es eso? Estoy llamando a multiply y multiply recibe los parámetros y los multiplica. Ok, 2 por 4, 8. Entonces cálculo va a valer 8. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, vamos a ver si es verdad. ¿Se fijan? 8.
¿Ya? Ahora, obviamente también se podría haber hecho eso. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Entendió eso, chicos? Sí, sí, sí. Ya. ¿Los demás? Sí, ¿Sí? se entendió. Sí, ¿Seguro? Entonces Ok. ahora no hay que ocupar ni function ni var. Como la buena práctica, Eh, digamos. o sea, claro, porque son de la especificación antigua. O sea, eso no Ya, quiere decir que no les funcione. Si lo utilizan va a funcionar igual. ¿Ya? pero Pero se la ve idea feo. es usar, claro, es feo, es feo, claro. Mm. La idea es utilizar la nueva especificación. Exacto. Eh, eso. ¿Ya? Y esto, bueno, ¿qué más puedo contarles de esto? Una pregunta, sí, por lo menos, Ujú. o sea, por lo menos la nueva forma de la función, a juro tienes que declararla como una constante o variable o como sea. No puede ser sin necesidad de crearla. O sea, sin necesidad de colocarle una constante o una variable. ¿Esto sí? Sí, colocándole el nombre, ¿no? De la función. Ah, claro, claro. Lo que pasa es que al realizarla de esta forma no tengo cómo llamarla, a menos que se auto-ejecute, que eso lo vamos a ver más adelante, que son las funciones IIF, IIF, sí, y que son auto-ejecutables. ¿Qué quiere decir? Que, porque entendamos que la función, ¿no es cierto? Si yo no la llamo, no se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, yo para hacer una función anónima, o sea que no tengo cómo llamarla, tengo que obligatoriamente hacer que se auto-ejecute. O sea, cuando parte el código, se auto-ejecutó. Por lo tanto, se ejecutó una sola vez. ¿Ya? Y eso se hace así. Una función anónima, exacto. Eso que está ahí es Claro, una función anónima, pero no hay manera de ejecutarla en ese momento. exacto, exacto. Al final no se ejecuta. Ah, bueno. Así le coloques nada más un nombre, ¿no? Fijan, no se ejecutó. No se está ejecutando. A menos, claro, que yo realizo esto que les comentaba, que es un poquito más avanzado, que es la auto-ejecución. No, ahí. Ya, pero eso es una función un poquito más avanzada. Sí, ahí ¿Cuál estás forzando que se cosa? ejecute. Claro, sí, estoy forzando que se ejecute, pero solamente la primera vez. Yo después no puedo llamarlo. No puedo llamar esta función. En cambio, de esta forma sí puedo llamarlo. Porque tiene un nombre, no es anónima. Para ponerle nombre le coloca constante, o sea, o sea, lo especifica dentro de un container, o sea, un contenedor que en este caso es const. Es un, claro, yo lo defino como un tipo de dato que no va a cambiar. Una variable que no va a cambiar. Claro, y podrías ¿Ya? poner LED también, pero No, no, yo sé, no, Claro. era porque no sé si de repente quitabas el let o el const y solo le dejabas multiply, igualito funcionaba, pero no hay forma ¿Esto? de llamarle igual. No, si le quitas, exacto, Eh, sí, no, no. es que lo que pasa igual es que no. allí no le estás, te va a decir que multiply no está definido. Ahí él no te va a reconocer como que multiply está definido en ese punto. Claro. Es decir, multiply Ok, no tiene simplemente porque recuerda que tú siempre debes inicializar las variables. sí, era eso nada más. Está Ya. perfecto. Pero generalmente tenemos que acostumbrarnos a trabajarnos de esta forma. Ahora, ¿por qué const? Porque este dato no va a cambiar más adelante. O sea, yo más acá al final del código, yo no voy a volver a definir que multiply, por ejemplo, va a recibir ahora un parámetro 3. ¿No es cierto? No debería hacer eso, porque ya pensé la función y la función solamente va a recibir dos códigos. Y si quiero que efectivamente realice este cambio, eh, yo no sobrescribo la función, sino que la modifico. Le digo, ah, no, ahora esto va a recibir tres parámetros. ¿Ya? Entonces, por consistencia del código, uno utilizamos const. ¿Por qué const? Porque yo sé, ya aprendimos que const no puedo modificarlo. Ni siquiera por error, porque si lo hago por error más abajo, o sea que defino, no sé, un let const algo, me va a reclamar. Me va a decir, oye, ya está definido.
Entonces por eso uno utiliza cons, para que tu código sea más íntegro. Sí, ¿Lo entendió eso? sí, todo, sí, perfecto. Ya, súper. Sí. Edgar, eso, lo que estás preguntando lo abres en el documento HTML para inspeccionar tu código. Clic derecho y le das inspeccionar. Ah, Y ahí está la pestaña que te dice console. sí. En este caso, Sí, sí. fíjate que estamos viendo el index HTML donde Manu importó en este caso el script. Sí, lo Claro. estoy haciendo, pero no me aparece. No sé si es que algo, hay Mira, algo más. O sea, me acá aparecen los errores, de hecho. ¿no aparecen o aparecen? No me aparecen los resultados, pero me aparece una alerta de que hay 2 errores. Ya. O sea, te fuiste acá a No- inspeccionar. Recuerda que acá en inspeccionar tenemos varias viñetas. Element, console, source. La claro. primera que Pero vimos ya, fue element. Y la de la claro, pero consola yo, es esta. ajá. Console. Sí, allí estoy, pero no estoy como dentro ¿cómo se llama usted? Lo que pasa es que yo no instalé, eso es solo instalando como el complemento este dentro de Visual Studio, ¿cierto? Ese que tú tienes allí. No, esta es cualquier página. No sé, por ejemplo, si entro, o no, no Por sé, eso yo lo estoy Sodimac, haciendo, pero no se me muestra. eh, Sodimac. Eso es en cualquier navegador, Edgar. Cualquier, o sea, el Chrome en este caso. Claro, sí lo estoy haciendo, pero no me muestra nada. Imagino que tengo errores en todo caso. Es Ya, que por si ejemplo, tienes no sé, errores, abrí Edgar, cualquier lo página. que va a Yo pasar, acá inspeccioné. lo que va a ¿Fija? pasar Y es que si ahí, tienes algún tipo de error, no te va a mostrar los otros resultados. Tienes que quitar los errores. Tienes que ver qué error te está claro. diciendo. Si tienes un error. Ahorita Ya, igualmente igual lo lo voy a podemos, A revisar. lo, o igualmente lo podemos ver luego. Vamos para que termine la parte teórica, ¿vale? Y sí, Vale, revisamos. ok. a lo que voy, que estas herramientas administrativas vienen con el navegador. Yo no tengo que instalar nada. ¿Ya? Se fijan, abrí la página de, no sé, cualquier página Sodimac y ya estoy viendo la consola acá. ¿Ya? Y eso no es porque mi computador tenga algo instalado, sino que es una herramienta que me entrega el mismo navegador. ¿Ya? Ahora, cada navegador tiene las mismas herramientas, pero a lo mejor son un poquito distintas. Con colores distintos, hay una forma distinta. ¿Ya? Pero en todas voy a tener los elementos de la página, o sea, todo el HTML, voy a tener la consola y el resto de las viñetas, que lo vamos a ir viendo con más calma. ¿Ya? Ya. Ok. Manu, Pero sí, ¿cómo viste eso, por ejemplo, de la página de una página web X? ¿Pusiste la dirección arriba? ¿La buscaste dentro del...? sí, por Ah, ejemplo, ok, voy a entrar a Google, que es una página cualquiera. Yo acá botón ya. derecho, inspeccionar. Y acá en inspeccionar Ah, entro ok, a las herramientas del programador o del desarrollador. ¿Ya? Y el primer ya, ítem es Elements y el segundo es la consola, que es donde estamos trabajando ahora. ¿Ya? ya, ok, Eh, gracias. y, y- y- sí, y si se fijan, esta consola que tengo acá es una consola que yo puedo ejecutar JavaScript. Por ejemplo, let mi dato es igual a hola. Mi dato. Ahora, si yo escribo mi dato, ¿qué contiene? Hola. ¿Se fijan? Entonces, esta consola es de JavaScript. Yo puedo ejecutar JavaScript acá. ¿Ya? Eso. Ya, Súper. ya, Estamos acá. gracias. Ok. En general, ¿se entendió este tema de las variables y las constantes y cuándo usarlas? Sí, Sí, Sí. Sí, se entendió. Ya, genial, genial, genial. Camila, te veo un poco callada, ¿entendiste? Te leo, Camila. Sé que tu micrófono. se está Ok, preparando un café. vale, perfecto, Camila. Claro. Ya, bien, bien. Ya, chicos, volvamos acá a la presentación. Entonces, vimos los tipos de datos, ¿no es cierto? Los
los tipos de datos, ya. Acá, en relación a los tipos de datos, nos quedamos acá. Tenemos que entender, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Esto. Que también tenemos otros tipos de datos, ¿ya? Que en este caso son los vectores. ¿Y qué es un vector? Es una caja con varias ranuras, por decirlo así. ¿Se acuerdan que la cajita yo guardaba un dato? Ya, esta caja de los vectores tiene más de una ranura. ¿Ya? Por lo tanto tengo una ranura 0. Ya, eso es súper importante, que los vectores y las matrices o array parten en el 0. Por lo tanto, las ranuras que tiene esta caja parten en el 0. Y eso se llama índice. ¿Ya? Si mi caja, donde voy a guardar mis datos, tiene 3 ranuras, yo parto con el índice 0, 1 y 2. ¿No es cierto? Y ahí tengo las 3 separaciones. ¿Ya? Entonces, mi cajita tiene 3 espacios y parte con el índice 0. Índice 0, índice 1, índice 2. ¿Ya? Entonces, un vector se denota de la siguiente forma, con estos corchetes. ¿Ya? Esto se llama array también. En el español es vector. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una caja multidimensional, o sea, con filas y con columnas, eso se llama matriz. ¿Ya? Se fijan acá, y los índices de estas matrices, tengo un eje X, un eje horizontal, y un eje Y, vertical. Ya. Entonces, se fijan, acá tengo el índice 0, que equivale a estos elementos, a esta fila y a esta fila. Y este es el índice 1. Y los índices en forma vertical sería el 0, que incluye a estos elementos, el 1 a estos elementos y el 2 a estos elementos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo digo, ¿cuál es el valor de 1 con 0? ¿Cuál es? B. 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 Bien. ¿Cierto? Porque 1, pum, con 0, B, acá. Si yo digo 1 con 1, D. exacto. Bien. Bien, esa es la idea. Ya, ¿y cómo se denota esto de cómo lo llamamos a código? Chuta, me perdí Una la- consulta, las matrices también se designan como array, ¿cierto? El vector y la matriz. Sí, sí. Sí, array en Ya, realidad, el concepto de matriz, el concepto de vector es como llevarlo al español. En programación siempre hace un array, un array. ya, ok, Eh, gracias. ok, vamos a tirar esto y lo vamos a comentar, ahí para que no nos moleste. Entonces, dijimos que vamos a definir un arreglo, ¿ya? Y eso lo defino con estas llaves cuadradas. Y dentro de esas llaves cuadradas, fíjense, puedo tener un elemento A, puedo tener un elemento B y voy a tener un elemento C. ¿Ya? Entonces, si yo ahora eso lo imprimo por consola, ¿no es cierto? Un console.log, voy a imprimir esta variable arreglo, ¿no es cierto? Y guardo. ¿Qué pasa? Me dice, es una cajita con 3 ranuras. La ranura, la del índice 0, o la primera, vale A, luego vale B, vale C. Ya, ¿qué más puedo hacer con estos arreglos? Puedo decir, el índice, ya, el índice de esta ranura. ¿Cómo lo hago? Con las llaves 0. ¿Qué creen ustedes que va a imprimir si le digo que quiero imprimir la ranura 0? ¿Qué valor? A. El A. Eso, el A. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque parte Oh, en 0.
El A, ahí está, el A. ¿Se fijan? Y ya no me lo está imprimiendo como indicando que tiene 3 valores. Me está indicando solamente el valor que tiene. ¿Ya? Si yo hago lo mismo con el resto, me va a devolver el índice 1, el índice 2. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Índice 0, el A, índice 1, el B y el índice 2 que corresponde al C. ¿Ya? Entonces, cuando manejamos arreglos o array, tenemos que siempre considerar esto, que ellos parten en 0, siempre. Ya siempre van a partir en 0. Bien, hay algún ejemplo de cómo declarar un vector array. Let array. Ah, claro, exacto, exacto. Uy, el break, ¿verdad? Bueno, ya en este caso del break, chicos, a muchos dijeron que querían continuar, así que recuerden que es como si todos estén de acuerdo, entonces por eso lo vamos a dejar ya para el final o esperemos que la clase termine. Ya, ¿quieren terminar antes entonces? 15 minutos antes, ya. Ok, sigamos entonces. Bueno, ¿alguna duda con este tema de los arreglos? No, 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 Súper. Bien. Luego tenemos, ya, esto se los quise agregar en el fondo para que lo tuvieran en mente, para que empezaran, ¿no es cierto?, a internalizarlo. ¿Por qué? Porque en el browser existe, o en JavaScript, entendamos que JavaScript, ¿para qué se creó? Se creó, ¿no es cierto?, para poder manipular el browser, para poder manipular las páginas web, todo lo que pasa en el navegador. Entonces, en el navegador existe algo que se llama el objeto global o objeto window. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Yo estoy en mi consola y le digo window, y él me entrega todas las propiedades del objeto window, que son muchas. ¿Fijan? Y entre esas propiedades, recordemos que Windows es todo esto, es toda esta ventana, todo el navegador. ¿Ya? Y entre ellas hay una propiedad que se llama document. ¿Se fijan? Entonces, si yo quiero imprimir window.document, document, le doy enter, ¿qué me va a entregar? El documento HTML. ¿Se fijan en el documento HTML que tengo acá? Con su head, con el documento completo. ¿Ya? Entonces, aquí voy, que el objeto window es el global, es el objeto más global de todo el browser. ¿Ya? Y ahí tengo todo. Por lo tanto, todo pasa por ese objeto, siempre. ¿Ya? Y ese también vendría siendo un tipo de dato, del tipo objeto, ya que es el objeto global. Y en esta oportunidad solo mencionar que en ese objeto global tenemos algunas funcionalidades, ¿ya? Como por ejemplo, setear un tiempo, controlar el tiempo, decirle, no sé, ejecuta algo pasado 10 minutos, ¿ya? O ejecútalo siempre hasta que se cumpla tal condición, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es el objeto global o objeto window. Bien, y acá tenemos un pequeño resumen de los tipos de datos, ¿no es cierto? Entonces tenemos los primitivos. ¿Qué les dije de esto? ¿Se acuerdan? Que JavaScript los considera los primitivos y todo el resto son objetos. Y aquí está. Entonces los primitivos son los string o de carácter, o los caracteres. Number, que son solo números. Boolean, ¿qué son los boolean? ¿Quién se acuerda? ¿Verdadero o falso? no, verdadero. porque Eso, es lógica, eso. verdadero o falso. Exacto, exacto. Tenemos el null, ¿no es cierto? Y el undefined, que estos son especiales, cuando no definimos las variables. Luego tenemos todo el resto. ¿Y qué es el resto? Objetos. Y estos objetos tenemos algunas clasificaciones, ¿no es cierto? Que tenemos los que son
predefinidos por JavaScript, o sea, JavaScript los creó. Y tenemos los tipos de fecha, los los de expresiones regulares, los del tipo error, ¿ya? Tenemos los definidos por el desarrollador, por nosotros, ¿ya? ¿Qué son? Funciones o clases, como les comentaba. Luego tenemos los arreglos o array, y tenemos los vectores y las matrices. Y para finalizar tenemos los objetos especiales, como el objeto global y el objeto prototipo, el prototype, que seguramente más adelante también lo vamos a ver, ¿ya? Pero este es como un mapa de JavaScript, ¿ya? Y de hecho lo voy a dejar, lo voy a sacar una foto y se los voy a dejar ahí en el Slack para que lo tengan, ¿ya? Eso. Y ahora tenemos un ejercicio, que es el generador de excusas. No sé si lo vieron. Sí, No, ¿Lo hicieron? O... sí. No, no. Ya. Entonces trabajemos en eso ahora, No. porque... Ya, trabajemos en eso en el tiempo que nos queda. En ese ejercicio. ¿Y cómo era? Parece... Espera, lo dejé ahí. Acá. El generador de excusas, ¿no es cierto? Vamos a cambiar acá al español. Y dice... Este es medio raro porque dice Disneylandia para procrastinadores y perezosos. Este proyecto es ideal para evitar que alguien se moleste. No toma más de 20 líneas de código, y puede salvarlos para el resto de su vida. ¿Cuál es la meta? Queríamos un proyecto que usara muy poco JavaScript, pero aún con una aplicación muy divertida. El generador de excusa toma 20 líneas de código, es súper simple de entender y es el primer proyecto perfecto para cualquier desarrollador principiante. Ok, instrucciones. Cree un sitio web pequeño y genere una excusa cada vez que se presione un botón. Ya, tiene que verse de esta forma. A ver acá. ¿Lo trajo? Ya, no importa. Creo que ahí sería generar un GIF, pero no se está. Vale, es que vamos a ver eso. Ya, las pistas, no sé. Creemos un index HTML, ¿no es cierto? Como el que hicimos acá. ¿No es cierto? Acá teníamos un index HTML, ¿se acuerdan? Y le agregamos un archivo script. ¿Ya? Que es este index que tenemos acá. ¿Ya? Y le agregamos este script. Y este script lo estamos trabajando en este archivo. ¿Ya? Hay que hacer lo mismo. Luego, la excusa debe estar dentro de una etiqueta HTML que tenga un ID asignado. ¿Ya? Por ejemplo, un párrafo. Esto, bueno, te lo voy a dejar en el Slack. Espérenme, que no le había dejado la... Ya. Ahí está el tema de los tipos de datos que les comentaba. Y después les dejé la URL del proyecto, ¿no es cierto? Esta es Excuse Generator. Luego, ¿qué me dice? Usando JavaScript, cree una función, ya vendíamos cómo crear funciones, que genere y devuelva una excusa. ¿Ya? Aleatoria con la siguiente estructura. Y ahí nos entrega esta estructura. Luego, para crear una excusa consistente, tiene que concatenar un elemento de cada matriz, ya, o de cada arreglo, ¿no es cierto? ¿Qué son estos? Arreglos. Aquí tengo el 0, tengo el 1, tengo el 2. Entonces me dice que tengo que concatenar elementos de cada matriz. O sea, uno de este y uno de este. Ya, estos tres arreglos. Luego dice, llame esta función onload y establezca la excusa en el HTML interno del elemento excusa. ¿No es cierto? ¿Qué es eso? El ID. Este ID. ¿Ya? ¿Cómo llamo los ID en JavaScript? Con este gato. Entonces, si hago referencia a este gato, voy a saber que corresponde a este párrafo que tengo acá, a este ID. Ok, entonces fundamentos. Este ejercicio cubre los siguientes fundamentos. Uso de archivos JavaScript externos en tu proyecto.
¿no es cierto? Ya aprendimos acá a dejarlo en un archivo externo, ¿cierto? Con esto, con el script. Cómo trabajar con matrices, ¿ya? Generando números al azar. Cómo concatenar elementos, o sea, un elemento de who, otro de what y otro de when. Uso de funciones, súper simple, al menos un poco. Y trabajar con algunos eventos. ¿Ya? Ya chicos, trabajemos en eso ahora entonces.